Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí reunidos hoy para hablar sobre investigaciones sobre el Kurdistán. ¿Dónde está Kurdistán? Kurdistán es un pueblo de origen indoeuropeo que entre 550 a.C. y el siglo X se asentó en Anatolia, el sur de Asia o Asia Menor. Durante la Edad Media, Kurdistán estuvo bajo el dominio de los imperios safávida y otomano. Y finalmente, tras el Tratado de Lausana en 1923, su territorio fue dividido en 4 estados principalmente: Turquía, Irán, Siria y Irak. Hay también un pequeño enclave en Armenia, del cual no se habla muy a menudo. Y hoy tenemos a 2 invitados para hablarnos al respecto. El primero en hablar será el postdoctorante Serhat Tukal. Perdóneme, una disculpa. Juan Carlos Castillo Quiñones, quien es doctor en Ciencias Políticas Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. De 2019 a 2022 se desempeñó como profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de Quintana Roo y de 2022 a 2023 como investigador postdoctoral en el Instituto de Historia de la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Asia y África del Colegio de México, donde investiga regiones de frontera desde una perspectiva comparada. El título de su ponencia es Regiones de Frontera y Autonomía en México y el Kurdistán. Le doy la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias también a los presentes. ¿Se escucha? Como mencionó la moderadora, la investigación que yo voy a presentar es un análisis comparativo de los factores sociohistóricos y coyunturales que subyacen a la formación de 2 movimientos políticos, movimientos que son al mismo tiempo 2 insurgencias armadas y también han logrado establecer estructuras de autogobierno y autonomía en 2 regiones distintas, el norte de Siria y el Chiapas en el sur de México. Y ambas autonomías comparten similares proyectos políticos y de organización y también ideológicos, y también se ubican en regiones de frontera. En ese sentido, pues, esa es la pregunta que anima esta investigación, saber si la ubicación geográfica de estos movimientos de alguna manera es una condición estructural que favoreció su aparición. Y en ese trabajo yo voy a tratar de argumentar en ese sentido. También me interesa explorar las relaciones Estado-sociedad en regiones de frontera y procesos de formación estatal a nivel local. El estudio se hace desde una perspectiva de la historia de regiones de frontera que prioriza análisis desde los denominados centros o márgenes por encima de los que se narran desde los centros nacionales de poder. Un poco de la perspectiva teórica, las fronteras en esta investigación son consideradas como zonas de seguritización y también de violencia, donde los estados pues, definen a determinados grupos como amenaza para justificar su represión o su eliminación, pero al mismo tiempo son concebidos como regiones con dinámicas propias, escenarios de lucha, donde las movilidades no se interrumpen, sino que los individuos pueden eludir más fácilmente la dominación. Y en ese sentido pueden ser en algunos contextos también zonas de refugio y también un recurso político. ¿A qué me refiero? Que pueden ser en determinados momentos fuentes de resistencia y de politización, en tanto son los espacios en que las fronteras mismas son cuestionadas y negadas como proyecto político por los habitantes que se establecen ahí, ¿no? El Estado en esta investigación no es considerado como un monopolio de la autoridad, sino que se concibe como un campo de poder fragmentado, es decir, un conglomerado de actores formales e informales que están en una
permanente competencia por el ejercicio del control social y el Estado es un actor más dentro de esa lucha por el ejercicio del control social. Rápidamente, la metodología empleada para esta investigación fue un enfoque cualitativo en el sentido de un análisis sociohistórico comparado en combinación con el análisis de algunos marcos discursivos que estos movimientos proponen para legitimar su lucha, pero también para conocer un poco su percepción como, digamos, habitantes de la frontera. El análisis de estos marcos discursivos se hizo revisando documentos oficiales de ambos movimientos, pero también se complementó con una serie de entrevistas que se realizaron en Chiapas y también algunos activistas kurdos radicados en Europa entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Bueno, en primer lugar, en líneas generales, considero que estos casos en comparación son aptos para conocer dinámicas de formación de Estado en regiones de frontera que obedecen a contextos no occidentales. En ese sentido, yo identifico tres aspectos a partir de esta investigación. Es decir, lugares que el primer aspecto es lugares que han sido o han estado en la encrucijada de autoridades rivales como pueden ser imperios, primero y posteriormente en los márgenes fronterizos de los estados, tienden a ser también fuentes de movilización política y resistencia al poder central. El caso del Kurdistán es muy ilustrativo al respecto. Previo al surgimiento de estados en la región, los kurdos se organizaban en especies de principados o reinos que estaban ubicados en las márgenes fronterizas de los imperios persa, safabí y otomano. Lo interesante es que ambos imperios rivalizaban por ganarse el favor de esta nobleza, de estos principados kurdos, para establecer alianzas con ellos y de esa manera mantener estables sus márgenes fronterizas. Al mismo tiempo, estos principados kurdos pues, obtenían favores de la autoridad central en el sentido de privilegios, prerrogativas y también mantener una condición de semiautonomía. Condición que se mantuvo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y después vamos a ver una serie de rebeliones kurdas cuando se intentan eliminar estos arreglos, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el surgimiento de los estados. Vamos a ver una constante negación de las fronteras, negación también de esas formas de organización política y rebeliones al respecto. De ahí este primer aspecto que resalto de ser una fuente de movilización política y resistencia al poder central. Otro aspecto que identifico es en la medida que los estados se expanden hacia sus márgenes fronterizas, tienden a enfrentar dificultades para ofrecer opciones viables de supervivencia social a los individuos y esto fomenta la aparición de formas alternativas de gobernanza, ya sea capturando parte de los recursos del poder central, ya sea movilizando a sectores de la sociedad local o estableciendo relaciones que pasan desapercibidas por el Estado. Y el tercer aspecto que identifico también son los procesos de acomodamiento por los que transitan las políticas centrales cuando se aplican en estas regiones a nivel local. Es decir, una cosa es lo que se dicta o se planea desde el centro y otra cómo se implementa a nivel local en las regiones de frontera. Bueno, pasando un poco más, ya entrando al tema, si bien formalmente el levantamiento zapatista y kurdo ocurren en 1904 y 2012 respectivamente, yo identifico condiciones estructurales que permitieron el desarrollo de estos movimientos en los procesos de formación estatal que se van a dar en el norte de Siria y Chiapas entre 1920 y 1960. Y el común denominador que identifico son la peculiaridad de las relaciones Estado-sociedad que van a ocurrir en esta temporalidad y también determinados regímenes de movilidad que se van a mantener que favorecieron o que permitieron el surgimiento de nuevas formas de politización social
que a su vez generaron también otras formas de movilización social. En el caso de Chiapas yo identifico 3 elementos interrelacionados, seguramente hay más, pero yo identifico esos 3 que contribuyeron a la politización de los pueblos mayas. En primer lugar, la implementación de un nuevo código agrario en México a partir de 1920, que se implementa un poco tardíamente en Chiapas hacia 1933, y que es percibido como un proceso corrupto e ineficaz. Y al mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo XX vamos a ver un aumento en los flujos de poblaciones mayas guatemaltecas que llegan a Chiapas, y esto, digamos, agudiza las tensiones sociales. Finalmente, tras agotarse el reparto de la tierra, inicia un proceso de colonización de la selva lacandona, y la posterior lucha por la regularización de esas tierras colonizadas va a ser fundamental para entender la implantación de LZL posteriormente en estas regiones. En el caso del norte de Siria, yo encuentro también 3 factores que contribuyeron al surgimiento de un nacionalismo kurdo en el norte de Siria. En primer lugar, la demarcación de la frontera turco-siria, que convirtió al lado sirio de la frontera en una especie de refugio para las poblaciones armenias y kurdas que venían huyendo de la persecución etno-religiosa en Turquía en estas décadas, lo cual se va a acrecentar después de 1925 como consecuencia de la revuelta de Sheikh Said. También es clave en este proceso las interacciones franco-kurdas en una región en particular la región de la Yazira, en el sentido de que las autoridades mandatarias francesas van a aprovechar el contexto para ubicar a esas poblaciones a lo largo de la frontera turco-siria para, en primer lugar, contener un nacionalismo árabe que venía en ascenso, y en segundo lugar, bajo el entendido de que eran poblaciones leales, para colocarlas ahí y utilizarlas también como una ficha de negociación con Turquía en momentos en los que se estaba todavía fijando la línea de frontera. Finalmente, hacia el fin del mandato en 1946, la llegada de nuevas élites al poder en Siria, con una visión, digamos, de las minorías como una amenaza, termina alienando a las poblaciones kurdas, a las cuales van a definir estas nuevas élites como infiltrados que llegaron por las incontrolables fronteras del país. Bueno, todo esto desencadena un proceso más grande que no me voy a detener a explicar aquí, ¿no? Por cuestión de tiempo. Finalmente, digamos que hacia 1960 las condiciones están dadas para que nuevas fuerzas sociales externas a la región que van a llegar se puedan implantar con facilidad y crear amplias bases de apoyo social. En el caso, primero es decir, estas fuerzas externas que llegan a la región se van a beneficiar del contexto local, en el sentido, digamos, de una disminución del poder de las autoridades tradicionales, pero también de determinados regímenes de movilidad que contribuyen, digamos, a su implantación en estos contextos. Cuando hablo de fuerzas externas me refiero, en el caso de Chiapas, a no solo, pero en particular para este estudio, las fuerzas de liberación nacional que se implantan en la región y que de ahí, bueno, surge el EZLN en 1983. En el caso del norte de Siria me refiero al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que empieza a operar en los 80 en la región y que, va a ser clave para entender el surgimiento del Partido de la Unidad Democrática en 2003. Cuando hablo de regímenes de movilidad me refiero, por ejemplo, a esta serie de testimonios que pude recoger al elaborar entrevistas, donde podemos ver cómo la frontera jugó también un papel. La frontera y los regímenes, las interacciones que ocurrían ahí en esos regímenes de movilidad contribuyó también a la politización de esas comunidades y posteriormente a la implantación más de estos movimientos revolucionarios que a partir de la década de los 90 van a atravesar por un proceso de transformación ideológica y también donde van a, digamos, a reemplazar los repertorios marxistas que dieron origen a estos movimientos por
una visión no estadocéntrica de la sociedad y también formas de organización antiestatal. En ese sentido, y ya para ir un poco cerrando la investigación, la presentación, y al punto al que quería llegar es que la forma en la que yo encuadro estos procesos, es decir, es argumentar que estamos, en el caso de Chiapas y el norte de Siria, estamos frente a la presencia de lo que yo denomino como nuevas formas de soberanía, donde el principio político fundacional es la autonomía, y donde el objetivo no es disputar el poder al Estado, sino sus fuentes de legitimidad. Es decir, a la noción de pueblo, que es un ámbito que pertenece a la soberanía estatal y que representa una visión homogénea de la sociedad, se antepone la categoría de pueblos, que representa una visión plural o pluralizada de la sociedad. A la noción de fronteras, que es, digamos, el ámbito desde el cual se ejerce territorialmente el poder, se antepone la categoría de autonomía, que se legitima a través de las prácticas de autogobierno. En ese sentido, y para concluir, la forma en la que encuadro este proceso es, digamos, el surgimiento de un paradigma de organización desterritorializado y postnacional de administración, que atraviesa también por procesos de desetnitización del discurso político. Y por desetnitización no me refiero a que esos movimientos niegan los atributos étnicos o la diferencia que pueda haber entre los componentes que están ahí en ambos movimientos, sino que, digamos, la idea es que ninguna adscripción identitaria prevalezca por encima de la otra. Y esto lo podemos ver analizando, digamos, cómo encuadran ellos mismos sus procesos de lucha o sus procesos de organización. Por ejemplo, para el caso del EZLN, si revisamos sus comunicados que han transitado desde el 94 y hasta más adelante, podemos ver cómo las autonomías no son encuadradas como separación, sino como mecanismos de devolución de la soberanía hacia las formaciones locales, ¿no? Es decir, una especie de una propuesta de descentralización del Estado, ¿no? Y bueno, así también como cuando hablamos de procesos de desetnitización, también vemos cómo están presentes en el discurso estos marcos que buscan, digamos, ampliar la categoría de lo étnico y por otras formas más inclusivas, ¿no? Y bueno, yo con esto cerraría mi presentación y ya después me podré entrar en detalles sobre algún aspecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Castillo Quiñones. Ahora vamos a escuchar a Sarhat Tukal, es investigador postdoctoral del CONACYT en el Centro de Estudios de Asia y África del colegio. Su investigación actual es sobre la construcción del pueblo kurdo como el otro étnico. Es doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia, con su tesis sobre la legitimización y deslegitimización de la violencia estatal en Colombia. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Ankara, con su tesis sobre el utopismo y la teología de la liberación, y ha publicado varios artículos sobre la violencia política en los contextos del conflicto turco-kurdo y el conflicto colombiano. Ha impartido cursos de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación. Le damos la bienvenida al doctor Sarhat Tukal. Muchas gracias, Tania. Un segundo que estoy poniendo la presentación. Es un poco desordenado, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Primero voy a empezar con una breve contextualización histórica, muy rápidamente,
pues hablando muy brevemente la historia de Kurdistán, y después voy a hablar de mis investigaciones en curso, que pues un parte de mis investigaciones que se enfocan en la deshumanización. Pues yo he trabajado este tema en el marco del conflicto turco-kurdo y el conflicto colombiano. Aquí voy a enfocarme más sobre parte de Kurdistán. Y pues, bueno, empezando, primer mapa que conocemos en el que aparece el Kurdistán, está aquí, es del siglo XI, de Mahmud al-Kashgari en Divan Lugat el-Turk. También es como, el nombre Kurdistán aparece en muchas fuentes selyúcidas en español, me imagino Selçuk en turco, pues es una dinastía turca. Incluso en el siglo XII tienen una unidad administrativa que se llama Kurdistán. Encontré una traducción de este mapa para hablar un poco brevemente en detalle. Aquí, como ven, esa Kurdistán no corresponde a Kurdistán contemporánea, ¿no? Está en el norte está Azerbaiyán, en el sur está Egipto y en el oriente está Irak. Corresponde a Rojhelat, parcialmente, digamos, el Kurdistán oriental, que hoy en día queda bajo jurisdicción iraní, y pues también un parte de Armenia, hoy en día, digamos, pero en un gran parte de Kurdistán que conocemos ahora, pues no está. No, y pues esos cambios, bueno, tampoco tenemos como saber la verdad si son cambios demográficos puramente o también hay un aspecto de que pues el mapa no estaba muy pues correctamente hecho, pues tampoco es un poco difícil verificar, pero bueno, algunas dinastías kurdas conocemos. No, aquí hay algunos ejemplos desde Mesopotamia hasta el Cáucaso, que Shaddadías, Hasanuidas, pues yo intenté traducir a español como busqué en fuentes, no sé si corresponde específicamente, pero esas dinastías kurdas sabemos que pues hablaban un idioma kurdo, y pues corresponde más o menos geográficamente en donde vivan kurdos, pero mayormente esas dinastías han sido destruidas por las invasiones selyúcidas y también parcialmente por las invasiones mongolas posteriores. Hay otras dinastías, lo más conocido sería, me imagino, los Eyyubís con Salahaddin, que ha gobernado por un tiempo Jerusalén y hoy en día lo que es Palestina. Pues mayoría de las dinastías kurdas de época, pues esa zona era como de una zona muy inestable en la época, principalmente por ataques que venían desde Oriente hacia Central, fuerzas mongolas o fuerzas turquicas, que pues entonces la zona ha tenido mucha guerra. Pues después de invasiones mongolas, Kurdistán mayormente queda bajo control de Karakoyunlu y posteriormente de su caída Akkoyunlu son confederaciones tribales turcomanas, que según las fuentes que conocemos tenían una política distinta sobre Kurdistán. Karakoyunlu era más como permitía más la autonomía de los gobernadores kurdos, mientras Akkoyunlu era más como intento más subordinarlos, que tenemos más o menos testimonios, documentos que muestra que arrestó los notables kurdos, los cambió con gobernantes de su propia, y pues eran como específicamente Akkoyunlu tenía una identidad religiosa también, que su líder conocido ahí en Uzun Hasan, y lo que es como después parcialmente de dónde van a ser los alevíes, el alevismo, pero pues es básicamente después de que se cae Akkoyunlu, la zona queda con Imperio Safavida, liderado por Shah Ismail, que también tenía mucha influencia con las comunidades alevíes, y Shah Ismail y sus fuerzas toman toda Kurdistán en los principios del siglo XVI, toman las ciudades grandes y hacen un ataque hacia las fronteras orientales del Imperio Otomano. Pues el sultán en la época, Selim I, pues entonces ahí nace la relación la relación principal entre el Imperio Otomano y los kurdos. Hay una figura conocida que conocemos como Idris Bitlisi, que es como originalmente era de Bitlis, como el nombre implica, pero tenía un cargo público con el Akkoyunlu, era de aristocracia kurda y pues tenía sus problemas con los safavidas. Entonces va a Estambul, habla con el sultán otomano y le convence que pacta con los gobernantes kurdos que les pueden apoyar
defender sus fronteras. Entonces hacen un acuerdo entre la mayoría de las dinastías kurdas y el Imperio Otomano, en donde los kurdos tienen varios beneficios, incluido un nivel muy alto de autonomía, pues sin entrar en mucho detalle, principalmente basado en el fuente de Evliya Çelebi, quien era un viajero turco, nos habla de que había tres tipos de gobiernos en Kurdistán. Unos eran completamente autónomos, que se llamaban hükümet, los otros eran ekrat beylikleri, cuales estaban un poco sometidos al Imperio Otomano, pero la dinastía era la misma, el gobernador siempre venía de la misma familia kurda, y hay otros que son sancak, que parecían más a otras regiones, pero aún así los kurdos mantenían un buen nivel de autonomía, pero pues con su apoyo ocurre batalla de Chaldiran entre los safavitas y otomanos ganan, entran a Persia, hasta toman por un tiempo Tebriz, entran más allá de Kurdistán, y pues la mayoría de Kurdistán queda bajo jurisdicción otomana en esa época. Y así sigue hasta los principios del siglo XIX. No, entonces, en el siglo XIX lo que ocurre es que lo que han llamado centralización, reformización, modernización, occidentalización del Imperio Otomano, básicamente es un colonialismo otomano. Nace tomando como modelo los estados modernos europeos colonialistas de época y cambia su relación, su modo de administración y cambia sus relaciones administrativas políticas con la periferia, intentando someter los gobiernos, incluyendo los kurdos, y desde ahí empieza como la destrucción, digamos, de las formas de gobierno que existía en Kurdistán, ¿no? Y empiezan las destrucciones de su élite, cambio en el régimen de territorio, en donde, por ejemplo, es como el Imperio Otomano quita con su reforma según de tierra, quita la posibilidad de pues obtener el territorio como propiedad comunitaria. Entonces ahora ya un ashiret, lo que quizás se puede traducir como un tribu, ya no puede tener el terreno. Entonces ya empieza la individualización de la propiedad privada, empieza toda la interferencia estatal y también ocurre algunas rebeliones, los más conocidos pues Bedirhan y después Sheikh Ubeydullah. Y desde ahí está la raíz del conflicto turco-kurdo. Por eso pues fui hasta ahí, pero pues como pues la investigación es contemporánea, voy a pasar, pero antes de pasar tengo que parar en la Primera Guerra Mundial. Pues eso es imposible pasar. Bueno, la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano pierde, ¿no? Entonces cuando el Imperio Otomano pierde, ya empiezan a establecer nuevas zonas de gobierno en su terreno. Eso es el Tratado de Sèvres, que se firmó en 1920, y según esto no vemos el abajo, pero la mayoría de tierra pues se divide entre colonias francesas y británicas, y iban a construir dos estados, bueno, mandatos principalmente, Armenia bajo pues un tipo colonia bajo mandato ruso y Kurdistán bajo pues Estados Unidos o Reino Unido, dependiente, pero después según iban a independizarse. Entonces estos iban a establecer y pues algunas partes se quedan con Grecia y pues el Bósforo iba a quedarse con los rusos, pero después de la revolución de 1917 pues ellos se salen, entonces se establece una zona internacional. Esto era como iba a quedar el mapa. Pues los kurdos no les gusta eso porque esto no es todo Kurdistán. No, un parte se queda bajo lo que se llama Siria con colonia francesa, otra parte en donde hay mucho petróleo y pues bastante riqueza se queda en lo que se llama Mesopotamia, ahí después va a llamarse Irak, colonia británica. Pues Roshelat queda en Persia, no modifica las fronteras de Persia, y un parte de Kurdistán el norte queda en Armenia, que se va a construir. Entonces los kurdos la verdad no les gusta esto, porque eso es un pedazo nada más. Entonces pues allí después entra el contacto con los rebeldes turcos independistas que les básicamente hacen una mejor oferta, ¿no? Dicen que pues mejor no confíen en los occidentales porque pues ustedes no son cristianos, armenios sí, les van a vender en la primera oportunidad, no, mejor hacemos una alianza nosotros y ustedes vivan pues como vivían en el Imperio Otomano en las buenas épocas, ¿no? Como naciones, hermanos, etcétera, y pues los kurdos al final muy mayormente decidan sí. Y después de la guerra firma esto.
Tratado de Lausana. En este tratado no aparece la palabra kurda ni una vez. Turquía se queda con estas fronteras. Kurdistán se divide en 4. Pues Rojhelat queda aquí y pues lo que se llamamos Bashur ahora se queda colonia británica, pues Rojava se queda colonia francesa, un pequeño parte se queda en Unión Soviética y esta parte se queda en Turquía y ya no hay ningún derecho de grupo para los kurdos, no aparece en ningún documento, no hay ningún tipo de autonomía y desde ahí pues empiezan una serie de rebeliones que pues no voy a entrar en detalle, pero es rebelión después de rebelión que pues no, sin éxito, principalmente porque pues por un parte por las condiciones materiales, sociopolíticos, económicos, pero por otra parte también por la colaboración internacional contra la idea de una Kurdistán independiente, pues hay muchos documentos, ya conocemos los documentos secretos de Reino Unido, sabemos las colaboraciones que ocurrieron y pues sabemos que pues el derecho de autodeterminación no incluía a los kurdos, quizás después se puede hablar más de eso, pero yo voy a pasar a mi investigación, pues bueno, ahí dice 2022, esto es mi primer artículo, originalmente se publicó en junio 2020 cuando yo estaba estudiando el doctorado. En el doctorado yo estudié violencia estatal en Colombia, esto no es de mi tesis, yo lo hice aparte, es como cuando el proceso de paz entre el Estado turco y la guerrilla kurda se fracasa en 2015, empiezan algunas operaciones militares en Kurdistán del Norte, y empieza en Twitter algunas cuentas no oficiales subiendo imágenes de cuerpos mutilados, cuerpos muertos mutilados de los guerrilleros. En Twitter uno empieza a ver foto después de foto. Y esa me interesó mucho y no había trabajo, quizás todavía no hay tanto trabajo detallado. Entonces yo me pongo a examinar un poco y elijo 2 casos que llamaron mucha atención. El primero es Ekin Van, es una mujer guerrillera, el imagen se sube 15 de agosto de 2015, está su cuerpo desnudo, obviamente no voy a mostrar las imágenes, pero hay muchas imágenes, todavía algunos están y no están, todavía siguen ahí, ¿no? Y bueno, su cuerpo está desnudo, con sangre, implicando mucho una violencia sexual antes de asesinato. Hay 3 hombres con uniforme militar, pero sus caras no están visibles. Imagen, yo recopilé comentarios inmediatos de la semana siguiente, 1091 comentarios allí sobre el caso. Todos los comentarios que yo considero negativos, pues los recopilé. Y el otro es Hacı Lokman Birlik, que es de 3 de octubre de 2015, es un video, su cuerpo atado a un vehículo militar, pues paseando por la ciudad. No es una imagen que no existía antes, pero pues es otro caso, pero esto sí se subió y recibió mucha atención porque era familiar de un diputado pro-kurdo. Después, según la autopsia, recibió 28 disparos antes de estar atado a un vehículo y recopilé de ahí inmediatos 452 comentarios. Estos comentarios yo buscaba con los hashtags y con las palabras claves, su nombre, sus apodos, y pues recopilé todo lo que encontré manualmente. Entonces, desde ahí hice una definición simple de deshumanización, considerar a las y los otros como menos que humanos y trivializar sus vidas en comparación con las de aquellos cuya condición humana se da por supuesto. Es una conceptualización muy amplia, como negar un estatus humano igualitario se considera deshumanizante, racismo, sexismo, todo tipo, cuando no tratamos a alguien como humano, cuando tratamos como menos humano, pues yo lo considero deshumanización y desde ahí, es como mi primer trabajo, vi qué va a salir de los datos y pues establecí esas categorías que después les voy a mostrar la versión más desarrollada actual, pero esto era la primera versión. Entonces yo pues hice esas categorías que me parecieron mucho. Animalización, obviamente cuando hay metáforas animales, ¿no? Estableciendo una similitud entre animales y los kurdos, ¿no? Se usaba mucho una palabra, en español creo que es carroña, pero no sé si se usa tanto. En turco es lesh, y lesh es un adjetivo negativo muy usado. Entonces lesh, no otro lesh, ojalá viene 100 lesh más. Esto es una cosa muy común, pero también hay otras palabras animalizantes. Hienas, perros, burros, hay una variedad que ocurre en los comentarios. Voy a pasar los de religiosos interesantes, implicando usualmente que los guerrilleros no son musulmanes, no ateos, judíos,
es decir, no sé cómo sería en una sola palabra, que no están circuncidados, ¿no? Entonces ya no eran musulmanes. Esto siempre se escucha, ¿no? Como cosas así. Y pues implicando que no eran musulmanes. Racismo, pues obviamente todo es racismo, ¿no? Pero yo digo racismo, pues todos los tweets que existen en mi corpus son racistas de alguna manera en esta investigación, pero o directamente contra el pueblo kurdo o contra otro pueblo, y haciendo ahí una comparación para deshumanizar los kurdos, principalmente judíos y armenios, ¿no? Estableciendo un poco como los kurdos son como judíos o armenios quienes son menos humanos, no de verdad son armenios o sirvan para los judíos, y también otros comentarios xenofóbicos que ocurren ahí. Y sexismo, pues obviamente como uno de los casos violencia sexual, hay subcategorías que establece ahí celebrando la violencia sexual, ¿no? Hay comentarios así como básicamente, pues, y pues algunos comentarios insultando rasgos físicos, pues no me gustaría repetir, pero para que dar una idea, como decir que la bala que le tocó a ella debería ser borracho. Cosas así, miles de cosas así, haciendo bromeas abajo de una foto de una mujer asesinada ahí. Y lo interesante es como uno entra a las perfiles y son gente que tiene su foto con sus 2 hijos pequeños, y son gente así, ¿no? Eso es lo raro, y eso es porque es interesante. No son personas con patologías psiquiátricas o algo así, son personas, cualquier persona que vemos en la calle en Turquía, casi. Entonces, pues hay obviamente hay feminización, que es un tema muy, muy particular, considerando que pues la mujer es menos humana que el hombre, basado en esa consideración. Feminización de los guerrilleros. Hay otros casos, yo no trabajé particularmente, en donde forzar a los guerrilleros capturados a poner ropa de mujer, tomar fotos. En las mismas cuentas también subían eso. A partir de cuerpos muertos también habían fotos así, pero como estos tipos de comentarios feminizando los guerrilleros para insultarlos, ¿no? Y pues eso, celebrar o desear muerte, pues es básicamente celebrar los muertos, ojalá mueran más, ¿no? O desear, ¿no? Ojalá te hagan lo mismo, ¿no? Como cualquier mujer que critica lo que pasó a ella, ojalá te hagan lo mismo. Cosas así. Y deshumanización, otro que después voy a desarrollar, voy a sacar varias categorías ahí que les muestro. Pues allí ocurría... pues, por ejemplo, había referencias de monstruos, que no son animales, es otro tipo de criatura. Había lo que yo llamo en español higienización, en inglés después lo nombré como sanitización. Son referencias o de suciedad, como de mierda, ¿no? De limpieza, ¿no? Nuestro ejército está limpiando las montañas, ¿no? O son referencias médicas, de enfermedad, ¿no? Como cáncer, tumor, cosas así. Construirles como una amenaza, que voy a entrar después ahí. Bueno, a los efectos, pues yo en este artículo pues dije primero que ¿por qué mutilan los cuerpos? No, pues ya están muertos. No, aunque se hace siempre, uno se puede preguntar ¿por qué? Es porque, yo digo, como lo que se hace a los cuerpos muertos también se refleja a los cuerpos vivos que compartan la misma identidad. Entonces yo, mutilando el cuerpo muerto del kurdo, estoy trivializando la vida del kurdo vivo también. Estoy trivializando la vida de los kurdos en general. Entonces, los estoy considerando menos valiosos y menos humanos, y por eso lo estoy mostrando en el cuerpo del muerto. Y también como basado un poco en Agamben y la figura de Homo sacer, de derecho romano arcaico, que es como se puede matar el Homo sacer sin ningún tipo de repercusión, pero no se puede sacrificar, porque Homo sacer está fuera de la esfera de lo legal, pero al mismo tiempo de lo sagrado. Y hay un poco, se sitúa el pueblo kurdo así, que fuera de la autoridad de la ley, pero también la esfera de moral, lo que era el sagrado antes. Entonces, como les construye de una manera que podemos hacer lo que sea a ellos y ni se considera ilegal y ni se considera inmoral. Esto era como lo que llegué. Después yo hice otros trabajos sobre deshumanización, algunos sobre Kurdistán, pero ahora no voy a mencionar, después quizás para no pasar, pero después de también trabajar sobre eso con violencia en Colombia, yo construí esas categorías que son más. Animalización está aquí, o racismo, sexismo y pues desear celebrar la violencia.
Los otros que salieron, los puse clasismo, pues religión ya está, higienización que mencioné, monstruización, objetivización, que los construirlos como objetos, ¿no? Por ejemplo, puede pasar mucho con violencia sexual, considerar a la mujer como un objeto, pero pasa en otros casos también. Y también pasa con los kurdos, basado en un discurso de costes-beneficios, ¿no? Como no traen beneficio económico, no son, no, cosas así, como no vale su vida, ¿por qué? Pues porque no tiene valor en el mercado. Un poco así, pero pues, bueno, yo hice todos esos, pero después sale la pregunta, ¿por qué? Como, ¿qué es lo que se pretende lograr animalizando el kurdo? Bueno, dije que pues es perro. ¿Y qué? De eso, ¿cómo llego a matar sin problema? ¿O cómo llego a legítimamente dominar, subordinar? Entonces dije, como mi idea, basado en la literatura anterior de psicología sociales, se deshumaniza para atribuir falta de uno o más de esos 4 rasgos supuestamente humanos: agencia, civilidad, moralidad y racionalidad. Dije, pues entonces, como mi idea aquí era, después de datos, porque después justo me va a salir en el otro artículo, pero la idea brevemente para mencionar es, cuando no tenemos esas habilidades, eso justifica relaciones de dominación, relaciones de poder y la violencia, porque cuando no tenemos estos rasgos, uno o más, se considera que no se puede dialogar con nosotros, no se puede, realmente no se puede negociar y solo se puede pues dominar. Si yo no tengo agencia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo como un actor no puedo entrar en una relación de igual con el otro. O si yo no soy civil, basado en esa idea de civilidad salvaje, o yo soy un bárbaro, yo soy una amenaza para la civilidad, entonces pues para la civilización, no se puede negociar conmigo. Si yo no tengo la moralidad, puede ser malvado, yo soy otra vez una amenaza, no tengo buenas intenciones. Entonces, y si no tengo la razón, obviamente yo necesito que alguien me guíe. No, necesito un pastor, yo no sé qué hacer. Entonces, todos esos de alguna manera se justifica para legitimar y reproducir violencias estructurales, colonialismo, racismo. Pero ahora que sale de este artículo que recién, aquí investigo, esto es basado en Big Data. No, salió apenas en febrero, es animalización de los kurdos. Aquí tengo, bueno, las categorías que había dicho, es una reorganización de lo que hizo Haslam primero en 2006, pero yo tomo más su artículo posterior de 2009. Bueno, los datos, son más de 2.5 millones de tweets, todos básicamente a través de un API, aunque se borra un minuto después, pues ya se recopila, ¿no? Entonces ahí hay más de 2.5 millones de tweets que tienen palabras derivadas de kurdo, son 161 palabras. Les voy a mostrar un par de lista para que se entienda de qué estoy hablando, porque turco es un idioma muy particular. Entonces, o quizás aquí se puede mostrar, esto es alguna lista. En turco, la palabra se cree a través de agregando más cosas. Entonces, en lugar de decir al kurdo o a los kurdos o soy kurdo, por ejemplo, soy kurdo es kürdüm, y kürdümse, sí soy kurdo. Entonces se sigue, pero Twitter está más construido para idiomas occidentales, entonces hay que hacer ese diccionario para no perder nada, ¿no? Entonces, este diccionario es de 161 palabras. Y esas son las fechas de 8 de noviembre de 2020, 31 de mayo. Está disponible en Harvard Dataverse, se busca, aquí está la lista, pues está en turco, pero alguien quiere hacer investigaciones posteriores, son muchos tweets para solo unas personas. Bueno, después se hace un diccionario de palabras animalizantes, 135. Ladrar, perro, murciélago, lo que les ocurre. Pues yo basado en literatura anterior que no existía en turco, entonces basado en literatura de otros idiomas, más algunas adiciones en turco. Aquí, bueno, es como, veo los 50 más frecuentes, son estos. No, estos son las palabras, aquí está traducción en inglés, y lo tomé del artículo, por eso está en inglés, pues es como, estos son los que ocurrían más.
Es como, no voy a entrar en mucho detalle, está en el artículo, pero después de tomar eso, lo que se hace es como elegir 100 palabras al azar, de esos 50, 5.000, y con un compañero que me apoya mucho en la investigación, pero prefiere quedarse anónimo por motivos más o menos, también motivos políticos, motivos laborales, pasan en estos tipos de investigaciones. Pero bueno, entonces lo anotemos según las categorías, negativo o no, y si hay atribución de falta de moralidad, racionalidad, civilidad, agencia y a qué actor está dirigido. Después yo hice un grupo de actores como el pueblo kurdo en general, PKK, el grupo armado, GDP, el Partido Legal. Después, con el apoyo de amigos, porque eso es complicado, hicimos un red de grupos según quién se retuitea, y basado en todo eso, hicimos 3 comunidades principales políticos en Twitter que corresponde al puro kurdos, a la oposición secular nacionalista y puro gobierno. Y así vimos qué comunidad usa cuáles palabras animalizantes, en qué manera, y quizás después, pues como yo tengo aquí el artículo, puedo responder, pero sin quedar mucho, solo les voy a mostrar cómo me salió, cómo salió eso, con qué frecuencia, número de tweets más o menos estimados, pues hicimos unas pruebas a ver si queda o no. Las atribuciones, según a distintos actores, después tengo todas las tablas para las palabras que usaron y todo eso, pero de ahí yo paso pues a qué resultados relevantes aquí. Primero, pues la deshumanización, según otra vez tomando otro trabajo de Agamben, lo que se considera que diferencia el humano del animal, es una de las cosas principales, es el lenguaje. No se considera. Entonces, deshumanización muchas veces implica que el actor deshumanizado no posee el lenguaje. Si no posee el lenguaje, obviamente es imposible establecer un diálogo. Entonces, todas esas atribuciones para establecer que esto no tiene el lenguaje, lo cual posteriormente va a legitimar que yo impongo mi voluntad sobre este actor. Y también, pues, así como no, también de otras maneras, asociar los kurdos con la violencia. Digamos, es como naturalizar el proceso violento, poniéndoles a una situación no humana, muchas veces a animal, y pues desde ahí legitimar la violencia, y también presentar como contaminadores sociales, ¿no? Entonces, así puedo mostrar la violencia como algo de limpieza, curación, purificación, que también me había salido en Colombia los casos bien conocidos de limpieza social, ¿no? Es alguna manera de eso. Es una limpieza, es para proteger el cuerpo de la sociedad. Son una enfermedad o son una suciedad o es un contaminador o son ratas, que ocurre mucho. Y pues no, y como no mencioné de quizás animales particulares, también pasando aquí rápidamente les menciono como, por ejemplo, cómo se atribuye esos falta por ejemplo, para atribuir falta de agencia, ¿qué puede decir? Puede decir el perro de X actor, no el perro de Israel. Pues si es el perro de Israel, yo no tengo que dialogar con el perro de Israel, no puedo dialogar con Israel. O puede ser una ganada. Esos tipos de referencias, hay muchos obviamente. Lo de racionalidad también, por ejemplo, usar mucho monos, chimpancés, etcétera, como no están subdesarrollados en términos biológicos. Es un racismo muy viejo, pero sigue ocurriendo. Lo de civilidad hay muchas referencias como ratas de montañas, por ejemplo, ratas de Zagros. También ahí hay mucha mención de que los kurdos es un pueblo de Oriente, un tipo de orientalismo turco, ¿no? Y también son de las montañas, no son de la zona urbana. La montaña se considera más salvaje, menos desarrollado. Hay muchas referencias a eso también. Y también hay muchas acusaciones de tener relaciones sexuales con animales y todo tipo de cosas. Lo que se puede imaginar que la gente está poniendo en Twitter, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues, y finalmente, moralidad. Se usa como animales que se consideran inmoral. Es un poco raro, pues, establecer esos criterios, ¿no? Pero sí, como hienas, los que comen carroños, ¿no? Serpientes, por alguna razón. Los que están desvalorizados por motivos religiosos, específicamente el cerdo, ¿no? Y pues, bueno, haciendo pero todo eso, pues va a llegar a
que legitimamos de alguna manera la deshumanización. Lo que llega a esos como tres cosas principales que encontré. Uno es reproducir las dicotomías excluyentes, ¿no? Al final nos va a llegar amigo a enemigo, o de alguna manera excluyente, nosotros otros, pues ellos son los otros, eso es el enemigo, y esto va a legitimar la violencia de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, es una amenaza, necesitamos destruirlos, pero además, porque nosotros valemos más, nuestra vida tiene mayor valor. ¿Cómo que tiene mayor valor al pollo que se come? ¿Tiene mayor valor al mosquito que se mata? Pues no, o tiene mayor valor a cualquier objeto, etcétera. Tiene mayor valor al kurdo. Y pues ese discurso se ocurre mucho, ¿no? Últimamente también se escucha mucho con palestinos cuando hablaron de, pues animalización siempre ocurrió con armenios también en Nagorno-Karabaj, ocurre, es algo muy común, ¿no? Y otro es trivialización de la violencia, no su normalización o su naturalización, y pues no hacer una cosa grande, pues al final, ¿no? Como unos kurdos mueren, unos kurdos siempre mueren. Es un poco así, ¿no? Es ese discurso, se reproducen y se mueren, no vale tanto discutir. Y el otro es que algo que encontramos, deslegitimación de los actores políticos pro-kurdos no violentos, que es interesante. Como los resultados implican que se consideran menos auténticos los partidos políticos pro-kurdos que la guerrilla, lo cual se considera que como la violencia, como se considera algo más primitivo, se entiende que los kurdos sean violentos y hacen guerra, pero no se considera que realmente son capaces de pues, otros tipos de acciones. Entonces se considera que no tienen agencia o les están engañando o están siendo falsos, pero básicamente es como no les convence tanto que un grupo kurdo no violento entre a la política, mientras sí hay un espacio para los grupos armados. Sí hay un espacio porque se entiende que los salvajes a veces atacan, yo creo, así como salió un poco, y pues intentemos desarrollar eso, pues voy a seguir intentando. Pues la idea que me gustaría pensar en próximas investigaciones también es posibilidades de rehumanización. Pues si hay una deshumanización, ¿cómo se puede hacer un proceso de rehumanización? Pues obviamente primero, lo más fácil es reatribuir esas calidades que pues consideran que los kurdos no tienen, ¿no? Moralidad, agencia, etc. ¿Y eso cómo se hace? Pues visibilizando los kurdos, permitirles contar sus historias, ser actores, ¿no? Mostrar su agencia, mostrar su historia de vida, hacer que sean escuchados. Es una cosa, pues, es clásico en construcción de paz, ocurrió en Colombia también, ¿no? Es que miran que escúchenles, no son monstruos, no son animales, no son máquinas de muerte, son humanos. Mira, escuchen a esta persona, ¿no? Y él cuenta su historia, ¿no? Y pues yo tenía 12 años, etcétera, etcétera, y llega hasta ahí, y rehumanizarlos de manera simple, pues un poco, y también desecuritización del pueblo kurdo y pues de sus demandas políticas, porque se los construyen como una amenaza, entonces es como mostrar que pues no es una amenaza, ¿no? Y pues descolonización de Kurdistán, porque pues colonialismo trajo muchos de esos estereotipos deshumanizantes, entonces un proceso de verdad de descolonización pues se permitiría una mayor rehumanización tomándoles como un actor. Y pues eso nos trae una cosa más difícil, desnaturalización y desnormalización de la violencia. Es porque la violencia deshumaniza al mismo tiempo. No es solamente el resultado de deshumanización, como yo estaba hablando. No es que deshumanizo y le mato, sino matándole, al mismo tiempo le estoy deshumanizando y estoy deshumanizando todos que son como él o ella. No, es esta. Entonces, pues es algo de promover no violencia y pues para eso hay que cuestionarlo. No es una cosa natural y tampoco es una cosa, puede ser normal, pero podemos desnormalizar. Y finalmente, pues lo que sería lo más difícil, y no sé cómo sería exactamente, pero eso es trascender esas dicotomías excluyentes que muchos vienen de pensamiento europeo, que esas dicotomías que en contraste, todos basados en un nosotros que excluye un otro, entonces ir pensando cómo reemplazarlo con multiplicidades o otros tipos con dicotomías
mutuamente inclusivas o más bien multiplicidades, una pluralidad, una cosa en donde porque deshumanización obviamente sería más fácil si no hubiera sido posible. ¿No? Cuando es posible, digamos, de rehumanizar un pueblo cuando el otro está deshumanizado, pues siempre va a ser difícil porque pues siempre puede fallar basado en las pues mismas referencias. Creo que sí, más o menos, pues muchas gracias por aquí y después, pues, según las preguntas y eso, quizás seguimos hablando. Ok, pues muchas gracias a ambos doctores. Se abre la ronda de preguntas, comentarios. Por favor. Hola, Serhat. Oye, miren, me parece muy interesante tu tema, porque en México recientemente se han hecho algunos estudios sobre el tema del linchamiento, ¿sí? Como tú sabes, la ley Lynch en 1784 en Estados Unidos, que sale de una carta, ¿sí?, propiamente aprueba el linchamiento de hombres de raza negra en Estados Unidos, ¿sí? La palabra linchamiento lo utilizamos de manera muy común en Latinoamérica porque es una manera de hacer justicia del pueblo sin tener ninguna culpa. Lo hacen entre muchos para que ninguno recaiga la culpa, ¿no? El más reciente linchamiento que ocurrió en México fue en plena Semana Santa, en un Viernes Santo. Lincharon a una mujer con una cuestionable culpa, ¿sí? Lo más curioso que en un día que para los mexicanos, supuestamente por la religión, no debían de hacer eso, porque la religión católica dice no matarás, ¿no? No, ¿cómo que no? Se repartieron el tiempo para ejecutar a la mujer, primero los hombres y luego le dieron un plazo a las mujeres, ¿sí? Las estadísticas sobre este tipo de asesinatos, que eso es lo que son, ¿sí?, son pavorosas en México, ¿sí? Y no se diga en todo Latinoamérica, hay estudios de este tema, ¿sí? Y me pregunto si en esta cuestión que acabas de plantear, de la deshumanización, ¿sí?, más que nada tenga que ver porque el pueblo no tiene, vamos, una religión que de alguna manera impida ese tipo de sentimientos para eliminar a otra persona, ¿sí? O de plano la falta de leyes o creer más que nada en los gobiernos, ¿sí?, es lo que los lleva a hacerse justicia por sí mismos, ¿sí? No es que yo no lo veo así como tú lo planteas de que sean más o menos humanos, ¿no?, sino más bien que están buscando una manera de ejercer una justicia que no obtienen por ningún medio. Entonces se la toman ellos mismos, ¿sí?, y la justifican diciendo es que son menos humanos, ¿no? Pero lo mismo hacemos nosotros aquí en México, ¿sí?, matar a la gente sin saber si es culpable o no es culpable. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Cómo hacemos? ¿Como pregunta por pregunta o...? Bueno. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo he seguido como el caso, sí he visto las noticias y también, ahora no recuerdo el nombre, pero un investigador mexicano hizo una mapa interactiva de los linchamientos que ocurren en México, como estado por estado. No recuerdo cómo se llamaba, creo que estaba en Estados Unidos, pero me llama mucho la atención y pues es como... Sí, pues en Estados Unidos hay aún más material, incluso hay una página sobre toda la información de linchamientos y pues un poco quiénes eran, cuál fue el motivo, y se ve que muchos eran niños, por ejemplo, 12 años, 13 años, y pues también aquí hay los pogromos contra la población china de hace unos 100 años, específicamente en el norte, hay muchos casos interesantes ahí, y pues yo como fuera de la deshumanización, principalmente yo lo que trabajaba es legitimación y deslegitimación de violencia política en general, y de ahí es como una forma, me enfoqué un poco, y pues yo como usted menciona, ¿no?, que puede ser como prevenir eso, la religión, las leyes, pues al final como hay muchas maneras de legitimar la violencia. Por ejemplo, el Estado lo legitima a partir de, muchas veces, no siempre, prevenir mayor violencia, ¿no? Esto es la legitimación de nuestro sistema jurídico que existe en muchos países hoy en día. Como en lugar de que no haya un círculo violento de venganza,
yo le tomo y le ejecuto, o le pongo en cárcel o hago algo y quito la violencia, entonces, no decían los como juristas, mi violencia para mayor violencia. Por eso es buena violencia, ¿no? Porque va a correr la mala violencia. Y hay otras maneras de legitimar la violencia basado en la razón o en las morales. Y pues hay como Soral que legitima violencia revolucionaria. ¿Por qué dice? Pues porque es mayor la violencia burguesa. Entonces, yo haciendo la revolución es legítimo porque después, o mismo Fanon con colonialismo, ¿no? Como la violencia colonialista es tan fuerte que yo con mi violencia anticolonial parando eso, después va a ser menos violencia. No, y entonces hay todas esas maneras y pues las leyes y las religiones muchas veces, no siempre, tienden a tener algunos casos que en donde está permitido ejercer alguna manera de violencia. Y pues desde allí se puede interpretando, se puede legitimar violencia, pues se puede, ¿no? Vinculando con algo. Hay linchamientos en Medio Oriente históricamente, algunos sí eran por motivos religiosos, por ejemplo, justamente, ¿no? Y otros eran justamente perpetrados por autoridades legales, estatales, específicamente después de durante la Guerra de Independencia Turca, por ejemplo, y hay casos muy conocidos. Entonces, pues es una cuestión muy difícil, cómo deslegitimar la violencia en sí hasta un nivel que no está aceptable, pues linchar a una persona. Pues no sé, eso es una cosa interesante, pues me gustaría tener una respuesta más o menos medio decente a esto algún día, pues no sé, espero, quizás hay que preguntar otra vez en 10 años. ¿Los kurdos ejercen algún tipo de religión, moralismo que los lleve a tener cambios en este sentido? Pues los kurdos mayormente son musulmanes, aunque de una rama distinta de los turcos, pero ambos bajo sunismo. De la diferencia es mayormente entre escuela Hanefi y Shafi. Hay prácticas distintas, entonces pues hay algunas diferencias religiosas porque muchas veces los centros urbanos no se considera la religión de periferia como superstición, no como aquí también pasa, como ese cristianismo que se encuentra en pueblos no es real, un poco así, como porque no conocen bien, no saben latín, etcétera, no sé. Y pues también, pero de otra manera, pues los kurdos también consideran pues al menos yo digo algunos clérigos, el Islam turco un poco como decadente, ¿no? Pues un poco como no muy puro, ¿no? Corrupto por la manera distinta de vivir básicamente. Pero las diferencias religiosas, aunque se existen, es como no es tan mayor quizás para justificar ese nivel de violencia. Justamente por eso yo creo que las referencias que estoy encontrando sobre que no están circuncidados, son armenios, son cristianos, ocultos, etcétera, para otraizar mayor, porque pues la diferencia religiosa actual que existe, no sé si puede justificar un masacre masivo, por ejemplo. El exterminio de los armenios en 1915, se habla de más de 2 millones de armenios. Aquí ha habido películas al respecto, es terrorífico lo que hicieron, ¿no? Los exterminaron hombres, mujeres, niños, quien fuera, los mataban. Era un plan de exterminio. Nos asombramos de lo que hizo Hitler, pero lo que le hicieron a los armenios estuvo peor, mucho peor, porque no diferenciaba entre hombres, mujeres, niños, nada, a todos los exterminaron. Yo tuve algunos clientes armenios que vinieron aquí a principios después de la matanza, los que lograron escapar, ¿no? Y ellos no encontraban una justificación. Los armenios generalmente son cristianos, son católicos. No encontraban una justificación para esas matanzas. Y los redujeron considerablemente la población armenia en esas zonas. Pero ellos mismos no encontraban una justificación para haber sido exterminados. ¿Tú qué piensas de eso? ¿No es religioso? Pues eso sería difícil de responder, pero yo no diría que sea religioso, más bien es un es para, no sé cómo sería el verbo en eso, es un ingenierismo étnico para garantizar una zona mayormente étnicamente homogénea para después poder construir un Estado nacional ahí. Entonces, como es un poco como
necesitamos aquí una zona que sea mayormente turco, entonces, ¿qué hacemos? Y pues con los kurdos hay un motivo que no funciona pues su zona, su territorio es mayormente era más retirado, más montañoso, pero los armenios, a diferencia, pues eran urbanos, eran mayormente obreros, incluso las organizaciones marxistas principales en el Imperio Otomano eran armenios, y pues eso además pues es como ahora es muy difícil, pero hay una historia ahí que después de Abdülhamid, los armenios hacen una alianza con los jóvenes turcos y posterior a esa alianza ellos mismos se debilitan mucho sus secciones armados, entonces ahí hay muchos factores que pues sí, sería largo, pero yo diría que religión puede funcionar para agitar las personas que van y linchean, pero ahí hay un motivo mayor, ahí hay una razón, no es ir sin razón, incluso es una razón muy bien elaborado, muy bien calculado, la manera de ingeniera étnica que hacían los jóvenes turcos no era como un trabajo simple, y aunque fue mayor cantidad de masacres contra armenios, lo intentaron utilizar en muchas partes, en el Medio Oriente, en países balcánicos, en muchas partes distintas, y pues es una mentalidad, obviamente como es una mentalidad muy deshumanizante, porque tú ves que población 20% armenio tiene que bajar a 5 y pues es obviamente como es una es una cuantificación muy, bueno, sí, es una cosa muy deshumanizante. El caso de Hitler también es relevante porque yo he leído varios libros sobre Hitler y no encuentro una razón religiosa para el exterminio judío. Es más bien lo que tú acabas de decir, era reducir una cierta población para agrandarse. Ok, muchísimas gracias por su comentario. Allá atrás quieren hacer un comentario o pregunta. Después de la señorita. Hola, ¿qué tal? Sí, dos cosas que me hizo pensar tu plática. La primera fue que cuando yo vivía en Estambul, fue que noté que las personas con las que trabajaba, que eran guías de turistas, profesores de idioma, profesores de música turca, todas estas profesiones como que en su ejercicio tienen una misión como de darle estatus a la cultura turca, ¿no? La música turca sobre la kurda, etcétera. Y cuando yo les preguntaba sobre los kurdos, pues los estereotipaban mucho como gente del campo, gente que trabaja en la construcción, etcétera. Entonces yo creo que también desde el ejercicio de sus propias profesiones, sobre todo cuando son profes de literatura y que se dedican a la cultura pues turca, hay una cierta violencia implícita en el poner como en un estatus mayor la cultura turca que la cultura de los otros pueblos que están en Turquía, ¿no? Y lo que dijiste también sobre trascender dicotomías, digamos, excluyentes, yo lo veo bien difícil, porque sería como, espero que nadie del Yunus Emre esté aquí, que me esté escuchando, pero yo lo veo bien difícil porque desde la propia ontología de las dicotomías, pues está ese valor que se sobrepone a otros. Por ejemplo, cuando pensamos en Oriente, Occidente, hombre, mujer, norte, sur, hombre, animal, todo eso pues sí lleva implícitamente una relación de poder, ¿no? Entonces, imaginarme una solución donde se trasciendan las dicotomías excluyentes me recuerda mucho a Kharkovsky en El otro entra en escena. Lo que tú dijiste de cuando a unas personas les quitas la posibilidad de la comunicación, como lo que pasó en el siglo XX, de que los kurdos no podían publicar en su idioma porque iban a la cárcel, etcétera, pues yo lo sigo viendo aún. O sea, yo estuve en Turquía en diciembre del año pasado y aún la gente que tiene negocios en la calle hablan en turco, aunque ellos son kurdos, y yo les decía, ¿por qué hablan en turco si todos son kurdos acá, ¿no? Y me decían, es que otras personas pueden oír, no nos conviene. Entonces, bueno, esas fueron las cosas que me hiciste pensar. Gracias.
Bueno, muy amables por las dos ponencias, a ambos ponentes, pero me imagino que un poco a Castillo particularmente y Tutcal. Yo estaba pensando, o quería preguntarles, ¿cuáles eran las, o están viendo las limitaciones de estos procesos revolucionarios, de sus proyecciones? Yo estoy pensando ahora mismo una serie de desafíos, ahora más bien político-militares. En el caso de Chiapas se ha hablado, por ejemplo, del avance del narco y la imposibilidad del zapatismo, de este movimiento de frenarlo. O sea, ya ha habido una serie de discusiones al respecto. Y en el caso de Kurdistán, estoy pensando en el caso de Rojava, se ha hablado mucho del ataque de Turquía, particularmente por drones, y cómo eso ha evitado, por ejemplo, contener el potencial político-militar todavía latente del Daesh, por el cual todavía tienen, que son las únicas poblaciones que están controlando muchas personas presas, ¿no? Políticas después de la guerra. Entonces, preguntarle más allá de estos señalamientos, que pueden igualmente profundizarlos, si ven otras limitaciones a esos procesos revolucionarios que están investigando. Muchas gracias. Aquí enfrente, ¿quién tomar la palabra? Ok. Bueno, las investigaciones de ambos son increíbles, o sea, creo que se puede aprender muchísimo de ambas. Mi pregunta es un poco más hacia la presentación de Serhat, ¿no? Porque lo que tú exponías pues es un poco una minimización y esa parte de convertirlos en el otro, pero de una forma directamente física, ¿no? En la cuestión de matar kurdos, de mutilarlos. Pero yo más bien, la pregunta que tengo es un poco más dirigida hacia el impacto que tiene acciones como, por ejemplo, creo que fue en los 70s, cuando Hafez al-Assad le retiró la ciudadanía siria a creo que más de 100.000 ciudadanos. Entonces, pues tenían ese problema de que los consideraban infiltrados de Turquía, entonces no tenían manera de ser considerados ni ciudadanos, no podían salir del país, no podían ser propietarios de tierras, no podían trabajar, entre muchas otras limitaciones que les imposibilitaban la vida. Luego, por ejemplo, como ya mencionaban en la otra pregunta, ¿no? La imposibilidad de hablar en su idioma. Estoy pensando también en los desarrollos un poco más recientes en Turquía, donde ya se les permite, por ejemplo, nombrar a los niños con nombres kurdos, pero por mucho, mucho tiempo siguieron evitando que se utilizaran nombres que contenieran las letras, creo que era Q, W y X, ¿no? Entonces, hasta esa clase que uno podría pensar pues que son muy mínimas, o sea, ¿qué impacto tiene eso cuando tu identidad es minimizada, cuando no puedes nombrar a tus hijos de la manera que quisieras, cuando, pues, por ejemplo, ¿no? Como tú también mencionabas, que los turcos consideran a los kurdos como turcos de montaña, ¿no? O luego los iraníes, que también en varios casos he escuchado que los consideran casi como iguales, pero al mismo tiempo les niegan la identidad porque dicen que son una como parte medio que se quiere creer diferente de lo que son iraníes, ¿no? Que al final tienen varios aspectos culturales, religiosos un tanto similares, pero pues que sí difieren en su mayoría. Entonces, otra vez tratando de condensar todo, ¿no? El impacto que tiene la negación de sus identidades y cómo se compara con el impacto que tiene la negación de su humanidad en los aspectos físicos. Aquí adelante tenían la mano levantada. Y cortamos con este último comentario y después otra ronda. Okay. ¿Comento ahorita o ellos van a...? ¿Sí? Pues bueno, nada más felicitarlos por sus investigaciones y pues inevitablemente no puedo evitar comentar lo interesante que es el movimiento kurdo con respecto a las muchas semejanzas que tiene con el movimiento Masij de norte de África en general. Y pensando en el modelo que estás utilizando, Juan Carlos, sobre frontera, pues me pusiste a pensar en todos los factores que pueden provocar como un resurgimiento de las identidades étnicas, ¿no?
y pienso que muchísimo tiene que ver, por ejemplo, en el caso del movimiento Masig, que es pues un movimiento pan-norteafricano que tiene una fuerza mucho más en los países europeos, ¿no? Con las diásporas. Creo que eso, por ejemplo, debe ser algo súper importante para el movimiento kurdo, la diáspora kurda, que a través de la cual surge como lo que llaman en inglés el counterpublic o los movimientos contrapúblicos, ¿no? Que va a ser como, así como el Estado va a promover, por ejemplo, una religión de Estado, en el caso de Marruecos, ¿no? El Islam, la arabización, que la gente no pueda hablar su lengua a nivel oficial, que las lenguas locales pues no sean oficiales, etcétera. Pues eso va como, bueno, en el caso del movimiento Masig, que creo que tiene mucho paralelo con el movimiento kurdo, este surgimiento de como que una base intelectual también, ¿no? Que empieza a crear un discurso paralelo para contrarrestar todos estos, como esta manera de deshumanizar a pues a estos grupos étnicos, ¿no? O a estas otras identidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más como poner, como hacerles notar, pues que hay otros movimientos igual de interesantes que no necesariamente tienen que ver con fronteras. El movimiento Masig es uno, y creo que en el caso del estudio de estos movimientos, no sé si en el zapatista, francamente, pero en el caso del movimiento kurdo me parece que las diásporas juegan un papel fundamental que sería interesante estudiar y agregar al análisis desde mi punto de vista. Y bueno, ahí les recomiendo un artículo que acabo de escribir al respecto, que está por ahí en academia.edu, que está publicado en el Journal of Amazigh Studies, y justo toco el tema de la importancia de cómo estas diásporas van a generar un movimiento contrapúblico intelectual, y creo que sería como súper interesante compararlo con el movimiento kurdo, por si a alguien le interesa. Y ya. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Quién quiere contestar a ellos? Creo que Carlos está emocionado. Sí, muchas gracias por los comentarios sobre, digamos, limitaciones a que enfrentan los procesos revolucionarios. Sí, el contexto de profunda violencia en el cual se encuentran inmersos es uno de ellos. En el caso de México, la violencia criminal, como mencionabas, el contexto de guerra en el caso del norte de Siria. Pero también hay otras limitantes. El riesgo, por ejemplo, de que acaben mimetizándose esos movimientos con las estructuras autoritarias de los estados también es otro riesgo, y al menos en el caso de Chiapas, donde pude hacer más entrevistas y hacer una presencia más directa, también se notan fracturas dentro del movimiento, que no las trabajé en esta investigación porque no tenía suficiente evidencia para presentarlas como, digamos, como una limitante más, y decidí no ponerlas, pero también hay fracturas entre, digamos, los grupos que tenían una visión ideológica distinta, más ligada a esa, digamos, a esa ideología originaria marxista, leninista, y estos grupos que van a surgir después, que van a, digamos, crear una especie de síntesis de digamos, de las tesis de izquierda con esta visión, digamos, de los pueblos originarios sobre cómo organizarse, ¿no? Esta idea de la democracia radical, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí se generan fracturas al respecto que también ponen en riesgo a estos experimentos, pero bueno, yo más allá de que estos proyectos naufraguen o no, a mí lo que me interesa investigar es la propuesta y el proyecto político que están poniendo sobre la mesa. Digamos, estas nuevas categorías que se contraponen a la noción de soberanía popular, que son, digamos, las que dan nacimiento al Estado y a esta visión homogénea de la sociedad, y ese potencial revolucionario es lo que me interesa a mí investigar más adelante. Es decir, cómo estas categorías pueden
surgir como formas endógenas a partir de las cuales se puede descentralizar al Estado. Descentralizar al Estado y también generar nuevas formas quizá de prácticas de democracia o formas, digamos, de devolución de la soberanía o el poder a las formaciones locales. Un poco por ahí quiero llevar un poco la investigación más adelante, ¿no? Sobre el tema Amasí, sí no conozco a profundidad, la verdad, más allá de cosas muy superficiales, la verdad, pero sí es interesante el tema de las diásporas. Lo que yo quería traer como argumento con esta investigación es que este tipo de movimientos siempre van a generar alguna forma de resistencia al poder central, ya sea a través de estas movimientos contrapúblicos, como usted menciona, a partir de las diásporas, pero también a partir, como el caso kurdo muestra, a partir de aprovechar en determinados contextos y coyunturas su posición de local o su posición de frontera para eludir al Estado, resistir al Estado o rebelarse frente al Estado. Entonces hay siempre condiciones que los grupos encuentran para resistir al poder central y las formas son múltiples. Puede ser, como dije, rebelándose, pero también eludiendo, muchas veces aliándose incluso, y esto da una panorama más compleja de cómo se dan las relaciones Estado-sociedad a nivel local, ¿no? Que es lo que me interesa a mí investigar. Sí. Bueno, en este caso también te recomendaría, no sé si conoces a Max Gluckman. Perdón, no sé si conoces los trabajos de Max Gluckman y el antropólogo Leif Korsbeck de la ENA. Te recomendaría, bueno, para ampliar tu trabajo sería súper interesante y creo que te funcionaría un poco para lo de Chiapas también. Por la relación que tienen con el Estado, ¿no? O sea, la importancia, porque a veces sí se rebelan y lo que tú quieras. Estoy pensando en la zona mazateca que estoy trabajando ahora también. Y pues más bien aprovechan el Estado a veces como les conviene, ¿no? Y tienen ciertas formas de autonomía al interior que aparentemente no concuerdan, pero creo que es súper interesante ahí en el caso zapatista, ¿no? Creo que te puede servir. Entonces te recomiendo eso, lecturas del antropólogo Leif Korsbeck, recién fallecido, por cierto, y de pues todo el trabajo que hizo sobre la antropología política y Max Gluckman, creo que podrían enriquecer muchísimo tu trabajo. Y pues nada, qué bueno, qué lindo tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Primero, pues lo de la superioridad cultural en Turquía, pues sí, es una cosa muy común también en representaciones de los kurdos, pero también hay esa idea, ¿no? Del kurdo como retrasado, intelectualmente pues más débil, incluso como Kamal en el contexto de Irán tiene un artículo en donde menciona que allí como los niños kurdos o de otras etnias como no hablan muy bien persa porque no es su idioma materno, se considera como una deficiencia mental. Como se les considera menos inteligente, al mismo tiempo pues están hablando dos idiomas, sí hay que decir algo, son más inteligentes, pero pues no. Y pues en Turquía también pasa lo mismo, ¿no? Porque los niños que crecen hablando kurdo, cuando van a la escuela, se les tratan un poco como si tienen una deficiencia mental. Y pues desde allí viene algo, considerando el idioma kurdo como subdesarrollado, como algo como toda la cultura, el arte, pero también en Turquía juega con el orientalismo que tienen de Europa, como en general, principalmente en Turquía hay una tendencia de desvalorizar todo del oriente, ¿no? Cualquiera que pasando el oriente del país vale menos lo que está en occidente del país. Entonces, para los kurdos sí tiene implicaciones particulares y pues también, como dices, como hablando, ocultar el lenguaje, y no es solamente por un sentido estrictamente de seguridad, ¿no? Como pues tener una identidad desvalorizada, que después voy a volver a mencionar con la otra pregunta, pues sí puede llevar a necesitar ocultarlo o solamente decir en contextos de mayor confianza.
Y también, pues, como último dato sobre esa superioridad turca, que intentaron construir eso en los 30 a partir de unas cosas pseudocientíficas y lenguaje solar, no sé, cómo básicamente todo el idioma venía de turco y toda la historia venía de los turcos, que había un continente como Atlantis que se llamaba Mu, pero financiado por el Estado mucho. Incluso mandaron aquí a alguien que se llama Tahsin Mayatepe, que creía que los mayas venían de los turcos y se puso ahí como 10 años haciendo investigación hasta que dieron cuenta de que probablemente solo hacía fiesta y le llamaron otra vez a Turquía. Hay cosas muy interesantes porque también, como es el otro orientalizado de Europa, es una cosa con un complejo de inferioridad hacia el occidente y una pretensión de superioridad hacia Oriente. Eso es una cosa interesante para mucho trabajo. Y pues lo de las dicotomías, pues es difícil, ¿no? Como yo digo, es muy difícil pensar cómo se puede superar. No sé si se podría teóricamente, en las últimas décadas hay una escuela posthumanista que está intentando construir de otra manera de nosotros, que no sea excluyente, pero pues habría que ver cómo va su desarrollo intelectual. Y pues pregunta sobre las amenazas externas, como pues los narcos aquí, o pues ahí las invasiones, ¿no? Eso es un problema, porque pues autodefensa tiene muchos aspectos, ¿no? Como autodefensa, yo digo en otras ocasiones también, incluye poder tener alimento, poder tener el aire libre, el agua, el medicamento, muchas cosas, no solamente, pero cuando necesitamos defender un territorio, una institución de una entidad armada hostil, ¿qué vamos a hacer? Porque eso va a requerir unas alianzas pues éticamente cuestionables, va a requerir conseguir armas. Y pues, ¿cómo se puede construir el alternativo democrático al mismo tiempo manteniendo un ejército que va a funcionar jerárquicamente y va a colaborar con otros ejércitos? Pues ahora mismo tampoco realmente puedo responder, pero voy a pues, seguir pensando. Y otra vez, volviendo a la pregunta más sobre, pues un ejemplo de Siria, de quitar los derechos, quitar la ciudadanía, pues no tiene implicaciones legales, lo que siempre ha sido utilizado en Turquía para legitimar el orden sociopolítico. ¿Qué no pueden ser? No se preguntan a los kurdos, ¿qué no pueden ser? Aquí pueden hacer todo, no como puedes hasta llegar a presidente, no está prohibido. Entonces dicen que no puedes, y el movimiento pro-kurdo siempre responde lo mismo. Cuando les preguntan ¿qué no puedes ser aquí? Dicen kurdo, no puedes ser kurdo, no puedes ser cualquier otra cosa, pero no puedes ser kurdo. Es este tipo de conflicto, y pues sí, venía de todo eso, también desvalorización, políticas de asimilación, políticas excluyentes, no poder poner los nombres, como no poder hablar el lenguaje, y sí, como ser kurdo obviamente no está prohibido, sería difícil prohibirlo, pero es como se puede ser algo castigado, no necesariamente legalmente, pero también legalmente, pero también no socialmente. No, en ciertos ámbitos es difícil existir, sobrevivir cuando uno es kurdo, y más cuando uno es kurdo que asume una identidad y pues básicamente no quiere asimilarse. Es una cuestión, pero sí, es una cosa interesante que Turquía nunca hizo lo que hizo Siria. Los kurdos siempre han sido ciudadanos en Turquía, siempre han tenido pues los derechos legales en papel, lo que han tenido, aunque el sistema administrativo fue otra cosa, porque Kurdistán por mucho tiempo ha tenido una administración especial que era diferente de otras zonas, y la verdad sí era basado en colonialismo básicamente, tenían un gobernador supremo militar, etcétera, pero a nivel individual pues sí, y por eso también muchos kurdos de Siria vinieron a Turquía para estudiar la universidad, y algunos dirigentes ahora en Rojava han estudiado sus carreras en Turquía, también es un poco interesante. Y pues sí, porque aunque hay esa hostilidad, también hay mucha influencia, ¿no? Hay mucha influencia turca en el movimiento kurdo por eso, sí. Y pues desde 70, desde hace antes, quizás desde 60, desde 70, sí hubo esta influencia, y tiene unos efectos particulares.
Y pues, últimamente, pues, sobre específicamente el papel de diáspora, sí hay que dedicar mucho tiempo a eso, porque en condiciones de, pues, como ocurre algo que la mayoría de la producción intelectual sobre Kurdistán pues se empieza a hacer desde la diáspora. Como las condiciones en Turquía, si alguien puede trabajar kurdos, sí puede trabajar kurdos, pero sí lo va a hacer desde una perspectiva crítica y sí puede ser que no le pasa nada, pero no va a estar recibiendo financiamiento para eso, no va a estar trabajando en una universidad o algo así, y probablemente va a tener que ir muy regularmente al corte para responder a preguntas, a algunas acusaciones, insultar la turquidad, incitar el odio, pues hay varios que todos conocemos desde diáspora también, pero tiene otras implicaciones cuando uno no está ahí. Y pues muchas gracias otra vez. Sí, continuamos con los comentarios, preguntas. Profesor Kemal. Sí, discúlpeme, el señor estaba atrás con la mano. Fer, y de nuevo el señor, por favor. Ok. Gracias. Yo quería preguntar sobre la última parte de la presentación. Me llamó mucho la atención lo de la rehumanización. Solo me quedé pensando en cómo podría darse una cosa así, o sea, porque me imagino que es más viable como, no sé si con una política pública, con un intento de hacerlo directamente, pero como está mediado por la relación, o sea, vaya, por cómo se da la interacción digitalmente y pues aparte transnacionalmente, pienso ahora en lo de Palestina, pues ¿cómo podría uno intentar ese tipo de rehumanización cuando pues trasciende las fronteras ese discurso y se da en un espacio donde no sé si se pueda regular directamente o se puede incitar una cultura digital distinta? Me quedé pensando en eso. Gracias. Buenas tardes, gracias. ¿Hasta qué punto la deshumanización es parte del colonialismo a nivel mundial? Veamos desde el circo romano hasta ahorita, por ejemplo, el conflicto que está llevando a cabo el gobierno de Israel contra los palestinos. Es una masacre que no se puede decir que sea deshumanización. Es lo que estaban diciendo hace rato, hacer más pequeña la población para apoderarse de todos sus recursos. Muchas gracias. Well, second, profesor. Bueno, muchas gracias a ambos. Mi pregunta es para Juan Carlos, porque me llama la atención, esto un poco que ya lo mencionábamos en la clase, el concepto de frontera que tú utilizas en el título de tu ponencia, porque normalmente cuando nosotros pensamos en frontera y el Estado, pues la frontera es súper importante, ¿no? Como para su supervivencia, para su reproducción, etcétera. Entonces, ¿qué significa o qué implicaría el hecho de que, por un lado, pues Royaba, ¿no? Por ejemplo, el Ejército Zapatista en Chiapas, precisamente se desarrollen en estas, pues en estas zonas fronterizas? O sea, ¿qué significaría en términos como de teoría del Estado o qué representaría, ¿no? El hecho de que este tipo de espacios surjan en estos lugares, ¿no? En estas zonas tan importantes para la reproducción y la afirmación de la figura estatal, ¿no? Ya, gracias. Thank you very much for the fascinating presentation. I'm sorry, I cannot express myself in Spanish. One of the categories that we saw in your papers was religious discrimination. You didn't mention the concept or the term, but I assume Gaur would be one of the attributions or the names when they call Kurds. So Gaur would be mostly used for Armenians and Christians. So since you mentioned
Agamben, it kind of represents Musulman in Auschwitz. It means a person that is no longer human being and killable, so deserves to die. So my question would be, so I'm not asking about how much it's used, but it seems there is, of course, even at the time of, as you mentioned, at the time of the Ottoman, the Highlanders' religion was always considered corrupt, degenerate, and so this sense of not proper religiosity about the Highlander existed. But we know that with the, after 1924 and with the, I'm a little bit allergic, so that's why I cannot speak properly. After 1924 and the establishment of the Republic of Turkey, Kurdistan and Kurdish politics and everything Kurdish was referred to usually by using terms like tribalism, reactionism, primitivity. But it seems after the rise of the political Islam in the Turkish center, this approach to Kurdishness, and you have at the same time the rise of secular politics in Kurdistan. So I think there is a relation between the two. I just want to, if you have any comments on this, whether there is a change, because Kurds were accused for being religious and pro-older regime that was religious in the Ottoman Empire, Caliphate, and they called them even Shariati, means they were, they wanted a religious order, but it seems mostly after late 1970s, with the rise of secularism in Kurdistan and political Islam in the center, the thing is changes. So this was my question and comment. Gracias. Una pregunta para Juan Carlos. Me parece muy interesante el tema de regiones de frontera, sobre todo en términos políticos, hoy, porque hemos visto que el narcotráfico, los dirigentes, ya se han apoderado de vastas zonas del país, donde las autoridades del gobierno central son solo un adorno. Quien gobierna es el narco, o los dirigentes de estas organizaciones, ¿sí? Pero también hay otros grupos que han creado regiones de frontera en otras partes del sur. Alguna vez a uno de mis hijos le tocó que fue por allá por la zona de Chiapas y para pasar le pedían un pasaporte, una identificación, si no pasaba en la zona, ¿sí? Ya esas zonas ya están, se les ha tratado de justificar diciendo que son usos y costumbres de esas zonas, ¿sí? Pero en realidad se apoderan de esa zona y imponen sus propios gobiernos, ¿sí? ¿Tú podrías ver ahorita que realmente la lucha del gobierno contra los grupos del narcotráfico ya no se trata de una lucha contra la delincuencia, sino una auténtica guerra civil, una lucha por el poder? ¿Cómo lo ves tú esto? Gracias por sus comentarios. Voy a empezar por esta última pregunta. Mi apreciación sobre esto último, yo no hablaría de una guerra civil, más bien yo lo veo desde la perspectiva que yo utilizo para entender lo que es el Estado. Es decir, no como un monopolio de la autoridad, al menos para el contexto que estoy analizando, sino como un campo fragmentado de poder, es decir, donde hay distintos actores, formales, informales, que están en una permanente competencia por el ejercicio del control social. Es decir, desde esta perspectiva el Estado está compuesto de dos elementos: las imágenes del Estado y las prácticas del Estado. Las imágenes son, digamos, esta noción como la soberanía y la idea de que el Estado puede imponer el monopolio de la fuerza en todos los rincones territoriales del Estado, y las prácticas, que son cómo se ejerce el control social. Y en ese contexto, el Estado rivaliza con una multiplicidad de actores formales e informales que en determinados contextos, por
razones históricas, pues se escapan a su control y surgen este tipo de autonomías, ¿no? Esa es la manera en la que yo lo entiendo. El tema del narcotráfico es otra cosa, eso responde más a esta lucha del Estado con esta serie de actores informales, pero que no buscan ningún proyecto político, son simplemente actores que se benefician de esa incapacidad estatal de ejercer un monopolio, ¿no? Y que así es como en la práctica funciona el Estado para mí, ¿no? Esto creo que me vincula un poco a la pregunta de Kamal. You asked about the concept accommodation, right? In this view, that is also related to this theoretical view, I'm implying that borderlanders as because of okay. I'm just going to say this in English, and I'm going to switch to Spanish. That borderlanders can subvert the implementation of central policies more easily in border regions. Esto es porque, ahora sí, porque siguiendo, digamos, otros analistas de otras, digamos, siguiendo como otros dentro de esa escuela académica de estudios de frontera que consulto, cómo analizan estos procesos de acomodamiento de las políticas centrales a nivel local. La idea es que incluso los planes mejor trazados de las élites modernizadoras con frecuencia naufragan en las regiones de frontera, digamos, desde esta perspectiva. Lo cual significa que ningún actor social es capaz de imponerse del todo, es decir, se convierten en arenas de lucha. En algunos contextos el Estado se impone, en otros no tanto, y esa es mi visión, ¿no? Sobre este concepto de acomodamiento. La pregunta de Fer era sobre fronteras y qué implicaciones tiene para el Estado, ¿no? El concepto como tal. Para mí, bueno, es importante porque es lo que estoy intentando entender es que la condición geográfica fue un factor estructural que favoreció el surgimiento de ambos movimientos por las razones sociohistóricas que yo discutí antes en la presentación, ¿no? Es decir, procesos de formación de Estado a nivel local que se van a dar entre el 1920 y 1960, que crearon nuevas formas de politización social. Ahí el elemento clave es estas nuevas formas de politización social que allanan el camino para que más adelante surjan esos actores, ¿no? Y bajo el entendido de que en las regiones de frontera las estructuras estatales tienden a ser más difusas, a estar menos articuladas, a ser zonas de profunda violencia también que politizan a la sociedad. Es decir, en ese sentido son también son zonas donde se ejerce la violencia, pero también son un recurso político para quienes las habitan, porque a partir de esa violencia también se politizan esos pueblos y se cuestiona la frontera misma y se cuestiona también como proyecto político, ¿no? Otra vez, muchas gracias por las preguntas. Sí, primero es sobre la posibilidad de rehumanización y pues cómo se puede jugar un papel políticas públicas o espacios digitales transnacionales. Pues la idea principalmente para rehumanizar, sí necesitamos que el actor deshumanizado sea visible, no puede expresarse, puede tomar el lenguaje, puede contar su propia historia, puede dejar de ser como un número o algo, pero un dato simplemente, si no puede volverse una persona. Incluso como sabemos muchas veces que
incluso cuando hay personas racistas, como cuando estás en una universidad en una ciudad turca y alguien habla pues sobre kurdos de una manera despectiva y dices, yo también soy kurdo. ¿Y qué te dicen? Siempre lo mismo, pero tú eres diferente. ¿Pero por qué yo soy diferente? No, pues es porque yo estoy ahí, yo estoy hablando ahí, miren, los otros kurdos están muy lejos. Y pues no los ve, no se conocen. No digo que conociendo todo el mundo llevaría muy bien, bailando todo el tiempo, pues tampoco. Pero hace una diferencia. Entonces, pues, por ejemplo, hay cosas que se puede hacer utilizando los medios digitales desde exterior, porque pues aunque se prohíbe, esas cosas son muy difíciles de prohibir. Al final la gente los puede ver y la gente los puede escuchar, y escuchando a algunas personas puede cambiar su opinión. Y esto obviamente más fácil con políticas públicas, y lo que pasa en muchos procesos de paz es eso, como Comisión de Verdad, centros de historia, centros de memoria. En Colombia también eso es lo que se hace, como mostrar el otro, pero más bien dejar que habla y establecer el diálogo. Pero es más difícil cuando el Estado es hostil a esa opción. Y pues la relación entre deshumanización y colonialismo, sí, como es uno de los primeros rasgos del colonialismo. Es como desde el principio deshumaniza el otro, aun cuando no es destructivo, todavía se le considera como menos que humano, que necesita que el humano le educa, que le ayuda, o como se considera como un cierto animal, un ganado, o pues algo, en el mejor de los casos quizás infantilización, que después de educamos quizás ya se pone adulto y ya se puede gobernarse a sí mismo. Y pues sí, eso tiene... Y esto es, como yo digo, el caso menos violento. Y pues en el caso más violento es como considerarles como una amenaza, una fuente de contaminación, y llega hasta la exterminación. Y aquí para responder a la pregunta de Kamal, que me gusta mucho pues pensar en este cambio. También por eso, como para dar un poco de contexto, puse aquí unas imágenes, pero creo que no está viendo el disco, ¿no? No lo puse correcto. Pues mientras que quizás se lee eventualmente. Aquí están. Esto, como yo hice un capítulo de libro en español sobre discursos mediáticos sobre el masacre de Dersim en Kurdistán, son de 1937. Allí agarré rápidamente 3 imágenes. La ventaja de estar desordenado es como te los lleva. Pues es uno, representación de los rebeldes kurdos de Dersim. Es el otro que me gusta mucho. Aquí dice orden, aquí dice ley. El soldado turco con su espada, obviamente, los niños de Dersim, y abajo dice, ya que los niños de Dersim se salvaron de los jeques y los seyids, que son clérigos también, ya se preparan a aprender orden y ley de la República y pues volverse a una humana limpia y como lista, como todas las ciudadanas turcos. Pero la nota abajo que también yo tenía es muy interesante, amenazando a los niños, como si no aprenden van a volverse como sus padres, ¿no? Y pues les vamos a tratar lo mismo. Y el último también es interesante, es como digamos los rasgos sí son para implicar, ¿no? Y también es una cosa occidental, bien afeitado, como diga, es como un gringo, es interesante, ¿no? Pues para como mencionar un poco, todas las rebeliones kurdas en la primera época se consideró así, ¿no? Son religiosos, son como menos racionales, porque para esa élite fundador de la república, ser religioso era ser irracional, porque ellos tenían esa idea de la iluminación europea, como modernidad, como algo positivo. Entonces consideraron los kurdos como una especie pues subdesarrollado. Y esto como cambio, porque ahora, como Kamal dice, el movimiento kurdo es más secular y el gobierno es más religioso. Y pues ¿cómo se cambia
el discurso otra vez. Otra vez hay acusaciones contra los kurdos, pero esta vez es justamente como mencionando el tema, ¿no? Gavur. O a veces los kurdos no son Gavur, quizás, pero están sirviendo a los objetivos de los Gavur. ¿No? Queriendo o no queriendo, los europeos, los rusos, los iraníes, ya puede ser Gavur fácilmente en Turquía, entonces puede ser eso cuando conviene. Entonces es esta vez asociar con no religioso. La cosa interesante que sería, como hay como dos tipos de mentalidad colonialista violenta ahí, que es como etnocidio o genocidio. Pues lo de genocidio es exterminarlos, ¿no? Es una amenaza, los vamos a destruir. Y lo de etnocidio es un poco como están subdesarrollados, ¿no? Y pues les enseñamos, les vamos a civilizar. Y pues como los fundadores combinaban los dos un poco, ¿no? Les vamos a matar quienes no podemos civilizar y a los niños vamos a mandar a escuelas internados a ver si aprenden a dejar sus supersticiones, cosas raras y vuelven turco y dejar de hablar esa cosa rara y aprenden turco, básicamente, que ocurrió en muchos contextos. Y con el gobierno islamista ahora, yo creo que dando la vuelta, volvió un poco similar. Vamos a abrir las escuelas de Corán, vamos a mandar a nuestros clérigos, les vamos a invitar a nuestro Islam, les vamos a enseñar a los niños específicamente poniendo más clases de Islam, pero los que insisten en su gavurismo, o no sé cómo diríamos, siendo herético, pues eso sí hay que eliminar de alguna manera. Entonces, esto no había pensado así, pero es muy interesante cómo dio vuelta en 100 años todo ese discurso y los campos cambiaron un poco, pero el discurso desde el Estado pues, como muy parecido con otras metáforas. Muchas gracias. Sí. Perdón, pero un tantito. No, ¿cómo se escucha? El icono que seleccionaron para las presentaciones, por favor, que tienen allá atrás. Pues, ¿cómo? There is a Turkish TV series that called Shaymaran or Shamara. I don't know if you have seen it. I didn't know about it. Oh no, it's on Netflix. And Shamara is not Turkish; it's a Kurdish word. So I thought you have seen it. So, anyways, okay, sorry. They take, ¿cómo se dice? Se lo robaron. They yes, and it was Kurdish, not Turkish. Apropiación. The figure is Shahmaran. Pues se puede decir como ella es como una figura mitológica que es la reina de los serpientes. Y pues es como también me parece interesante porque pues es una construcción de otra época que viene en donde los seres no se dividían concretamente entre humano y no humano y había muchos otros seres que existían en el mundo que se consideraba real. Era un mundo en donde Shahmaran existía y existían otras cosas que hoy en día no sabríamos en dónde poner. Pues por eso me pareció buena imagen. Ok. A última comentario y ahora sí nos vamos porque tenemos un evento sobre Palestina. Bueno, grandes ponencias. Una pregunta para Juan Carlos. ¿Cómo es la cuestión del diálogo, por ejemplo, en el caso del Kurdistán iraquí, en relación, por ejemplo, a esa frontera en Siria y Turquía, que sí se habló, pero en el caso del Kurdistán iraquí e iraní, ¿cómo funcionan estos diálogos? Y en el caso de las zapatistas, pues cómo dialogan también, por ejemplo, las comunidades quichés y mayas que hay en Guatemala con el movimiento zapatista en Chiapas. ¿Cómo se dan estos diálogos y estas? Si son fuente de resistencia, si al contrario son fuente son ajenos, por ejemplo, el movimiento zapatista a Guatemala y lo mismo hacia Kurdistán, entre kurdistanes. Gracias. La verdad, diálogos así orgánicos, yo desconozco, no tengo
Incluso desde las fuentes zapatistas recalca mucho que este fue un movimiento puramente local, pero bueno, la evidencia muestra que sí hubo siempre esos regímenes de movilidad. Diálogos orgánicos, yo no sé, no he visto, no he encontrado con evidencia al respecto. Y la otra era sobre los movimientos kurdos, ¿cómo? No entendí. Ajá. Que si también hay diálogos entre Kurdistán y Iraquí. No, hay una rivalidad más bien ideológica. Creo que esto lo podría explicar mejor Serhat, pero yo diría, yo veo como dos dimensiones. Una dimensión es el sentimiento de kurdicidad, que eso se siente a nivel de todo el Kurdistán, y otra es la dimensión política, donde sí hay divisiones profundas entre regiones, movimientos, partidos, etcétera. Pero creo que eso Serhat lo puede responder mejor. Como ya hay que terminar muy rápidamente diciendo que pues Bashur es única parte de Kurdistán en donde hay autonomía internacionalmente reconocida. Entonces, eso trae muchas dinámicas diferentes porque es en donde realmente distintos grupos kurdos están contestando y en el conflicto, porque en las otras regiones, como en ciertos temas tienen que actuar juntos porque si no, eso ayuda pues al otro, porque están en condiciones de guerra. Mientras Bashur, como tiene esa posibilidad de una zona relativamente protegida, tiene mayor conflicto entre fuerzas kurdas, incluso llegando a conflictos armados, y pues esto lo hace que pues ahí la autonomía tiene otros tipos de implicaciones, que pues creo que ya 5:59, pues, pero después hablamos y quizás si hay interés hacemos una serie de otros eventos sobre Kurdistán. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por todos y a todas.